Prendamos todos la cámara, por favor. Buenas tardes, Licel. Buenas tardes, mis chicos. Prendamos todos la cámara, mis chicos, por favor. Michelle, Marco, Buenas tardes, Alejandro Licen. y Antonio Benjamín. Necesito tomarles evidencias que estén aquí, por favor, porque así estén conectados y están apagados las cámaras, no puedo tomar de asistencia, por favor. Prendamos las cámaras. Ya, Licen. No le veo, Michelle. Aquí estoy. Ah, ya. Anthony. Anthony Benjamín, por favor, prendamos la cámara. ¿Quién es? Solo Anthony está ahí. Benjamín. Ah, es Benjamín. Solo Benjamín está. Y Anthony no se encuentra, mi Benjamín. Sí se encuentra, solo que no le gusta salir de cámaras. Y ahora, y ahora. Ya ahora, como saben decir. Mariuxi, Mariuxi, prendamos la cámara, por favor. Todos, todos son guapos. Tienen que salir por la cámara, chicos. No ve que van a ingresar y les van a ver, no les van a tomar en cuenta como que estuvieran en clases, chicos. Asisten toda la hora en clases, pero si no está prendida la cámara, no les van a tomar en cuenta, mis chicos. Entonces solo está Michelle y sería Benjamín. Ojalá ya Anthony quiera salir, ya. Solo para tomarle evidencia, ¿ya? Dígale a Anthony que venga para tomarle la evidencia, ¿ya? Tomarles una fotito como evidencia. Ya, empecemos entonces, mis chicos, ¿ya? Vamos a ver, recordemos, mis chicos, que nosotros estábamos viendo la Gran Depresión, ¿sí? Cuando decimos la Gran Depresión, mis chicos, ¿a qué nos referíamos? Que antiguamente, ¿sí? Decíamos o hablábamos que la depresión se caracterizaba como una nueva potencia mundial. La Primera Guerra Mundial debilitó a las potencias europeas, ¿sí? Permitiendo que Estados Unidos se convirtiera en una nueva potencia mundial. ¿Sí? Entonces, nosotros veíamos que la Gran Depresión fue un punto, ¿sí? De partida donde los gobiernos estadounidenses sí comenzaron a ver que ellos iban a ser la primera potencia mundial. Es donde les dejaron de lado, mis chicos, a Liz, ¿cómo está? Buenas tardes. Un ratito, permítame para tomarles lista ya. Creo que Síganos. han hecho San Viernes los chicos porque no les veo conectados. Así creo. Siga nomás. Así creo. Cruz, Anthony. Cruz, Anthony. Lo verdad es que sí están conectados. Conectarán sus micrófonos. Cruz, Benjamín. Vamos con López, Michelle. Presente, licenciada. Buenas tardes. ¿Cómo está, mija? Buenas tardes. Los chicos Cruz. Los chicos Cruz parece que están con interferencia, ¿ya? Mora y Quispe, ya. No, Gracias, Liz. ya Mira nomás. Benito, una linda tarde. Ya. Entonces, seguimos, ¿sí? Entonces, donde se caracterizaba que la Gran Depresión, ¿sí? Era o se evidenciaba que su población aumentó significativamente.
debido a grandes migraciones, lo que impulsó su industrialización. Además, los bancos estadounidenses transformaron en centros financieros mundiales, ¿sí? La quiebra del 29. Cuando decimos la quiebra del 29, mis chicos, en octubre de 1929, es así como la producción industrial, ¿sí? Se redujo a mitad y el desempleo aumentó drásticamente, ¿sí? Más de 100.000 empresas quebraron y muchos agricultores quedaron arruinados, ¿sí? Quien vieron obligados a mudarse a las ciudades en busca de trabajo, ¿sí? También podemos decir que Estados Unidos, aquí dentro de lo que es la Gran Depresión, mis chicos, como un comprador importante y centro financiero mundial, tenía una economía que influenciaba a muchos otros países. ¿Sí? La caída de su economía efecto grave a naciones como Alemania y Austria, mis chicos. ¿Sí? Entonces, eso era en cuanto a la Gran Depresión que marcó, sí, un punto o un cierre de la vida social de las personas de aquel entonces, ¿sí? Entonces, vamos el día de hoy, mis chicos, a ver o a estudiar lo que es la Segunda Guerra Mundial. No sé si alguien haya escuchado lo que es la Segunda Guerra Mundial, mis chicos, ¿no? ¿Qué entienden por guerra, mis chicos? Significa guerra entre países, entre territorios, conquistas. Muy bien. Mi Antonio, mi Benjamín, ¿qué entienden por guerra? Bueno, muy bien. Como Michelle nos indica, sí, las guerras son aquellas guerras o naciones que se enfrentaron de diferentes formas o de diferentes maneras. Sí, cuando decimos la Segunda Guerra Mundial, hablamos que ¿qué fue esto, mis chicos? ¿Qué fue la Segunda Guerra Mundial? Fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En este se vieron implicados la mayor parte de las naciones del mundo. De hecho, en un momento de la caída del Reich alemán, solo 8 estados del mundo eran oficialmente neutrales. ¿Sí? Afganistán, España, Irlanda, Mongolia, Nepal y Portugal, Suecia y Suiza, ¿sí? Incluidos todos las grandes potencias agrupadas en dos alianzas militares, enfrentadas los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del eje, ¿sí? Entonces, se puede ver que los países eran los países beligerantes en este conflicto estaban distribuidos en dos diferentes bandas, los cuales eran los países aliados, ¿sí? Espera un momentito, estoy limpiando los lentes, no alcanzo a ver. Ya eran los aliados y las potencias del eje, ¿sí? Los aliados, mis chicos, fueron los países opuestos oficialmente a las potencias del eje, los cuales luchaban en busca de parar a este grupo, ¿sí? Entonces se puede ver claro, mis chicos, que dentro de aquellas investigaciones, dentro de lo que es la Segunda Guerra Mundial, habla como antecedentes que los antecedentes después de la Primera Guerra Mundial, el emperador Guillermo II abdicó y Alemania adoptó un régimen republicano con la Constitución de Weimar, ¿sí? En 1919. ¿Sí? Muchos alemanes estaban descontentos por las condiciones, ¿sí? Impuestas
por los vencedores y crisis económicas que dejó a mucha gente sin empleo y en la pobreza. Los partidos políticos, especialmente el partido nazi, liderado ¿por quién? Por Adolfo Hitler, ¿sí? Entonces, denunciaron el Tratado de Versalles como destructivo ¿para qué? Para Alemania. ¿Sí? Dentro de aquellos, mis chicos, Hitler y el partido nazi provenieron la idea de supremacía. ¿Qué es esto, mis chicos? De la raza aria y rechazaban la igualdad y democracia, ¿sí? Con la promesa de trabajo y pan, ¿sí? Se puede decir, mis chicos, que Hitler llegó al poder e impuesto un régimen totalitario, prohibiendo sí, sindicatos y otros partidos políticos perseguidos, ¿sí? Dentro de aquello, mis chicos, eso nos habla como antecedentes. Dentro de aquellas fueron países opuestos oficialmente a las potencias del eje, ¿sí? Los cuales luchaban en busca de parar a este grupo. Cuando decimos que estos países aliados y potencias ejes, sí son donde hubo una gran separación o se podría decir un gran disturbio, ¿sí? Donde entra lo que es las diferentes potencias, entran en desacuerdos, entran en diferencias, ¿sí? Los países aliados. Cuando decimos países aliados, mis chicos, el periodo de aliados son Inglaterra, ¿sí? Al inicio de la guerra, su primera ministro fue Neville Chamberlain, pero en mayo de 1940, ¿sí? Asumió el mando Winston Churchill, que es Francia al inicio de la guerra. Su presidente era Albert Lembron. ¿Sí? Desde julio de 1940, el presidente fue Pilfe Petay, colaboró con los alemanes desde agosto de 1944. Asumió el mando Charles de Gaulle. También la Unión Soviética era gobernada por el dictador comunista José Stalin. ¿Sí? Otros, los países aliados fueron Estados Unidos, eran gobernadas por Franklin Roosevelt, pero a su muerte en abril de 1445 asumió el mando Harry Truman, ¿sí? Y las potencias de eje, que fue Alemania, Italia y Japón, ¿sí? Era gobernada por Adolfo Hitler, Alemania, jefe del partido nazi, ¿sí? Con una ideología imperialista, militarista, expansionista, anticomunista y racista. ¿Sí? Entonces, no sé si ustedes hayan escuchado o hayan visto algunas, se podría decir, algunas películas donde Adolfo Hitler fue una persona sanguinaria dentro de lo que cuenta la historia. Sí, dentro de lo que cuenta la historia nos habla que Adolfo Hitler siempre se creyó se podría decir, en raza humana superior, ¿sí? A los estados. ¿Sí? Cuando se dice a los estados, mis chicos, a los diferentes países, ¿sí? Él decía que tenían un, una casta, se podría decir, superior a los demás. Que si usted era trigueñito, negrito, morenito, sí, usted no conformaba en ser alemán, ¿sí? También entra lo que es Italia, mis chicos. Era gobernada por Benito Mussolini, jefe del partido fascista del carácter militarista, ¿sí? Expansión y anticomunista. Entonces, podemos ver, mis chicos, que Italia era gobernado por Benito Mussolini. Él era bien llevado con Adolfo Hitler, fueron también unos partes, sí, de acuerdos
conjuntos, ¿sí? Que gobernaban a su manera, gobernaban de una manera brutal, ¿sí? Se puede decir mala. ¿Sí? Entonces fueron los hombres más sanguinarios, ¿sí? Y Japón, su emperador era Hirohito, quien era visto como un semidios por los japoneses. Aspiraba a dominar el este de Asia y el Océano Pacífico, ¿sí? Dentro de aquellas, nos dice a continuación, veremos cuatro de las principales causas de la Segunda Guerra Mundial. Y los orígenes que esta tuvo. Por último, podremos ver todo el impacto que este conflicto conllevó. ¿Sí? La primera causa, mis chicos, las causas políticas. ¿Qué eran las causas políticas? Era el resentimiento de los alemanes por duros términos del Tratado de Versalles, que en 1919 que dio el fin a la Primera Guerra Mundial. Entonces estaban en desacuerdo de lo que ellos, ¿sí? Se puede decir de lo que ellos trataban, ¿sí? O escuchaban. Ya, entonces se podría decir que dentro de esos artículos, o se podría decir diferentes cosas, ¿sí? Estaban en desacuerdo total, ¿sí? También se puede decir que es el resurgimiento de Alemania como potencia militar, ¿sí? También el fracaso de la política de apaciguamiento preconizada por Inglaterra y Francia. Lo identificacia de Sociedad y Naciones creada en 1919, resguardar la paz internacional. Dentro de aquello también nacen lo que es las causas económicas. La ambición de Alemania, Italia y Japón y otros países por ganar colonias o semicolonias que sean fuertes de materias primas y mercados para sus manufacturas. Dentro de aquello, mis chicos, las causas sociales, el desempleo y la pobreza que empujó a millones de personas a incorporarse a las Fuerzas Armadas y entusiasmarse con los conflictos armados. ¿Sí? Dentro de aquello nosotros vamos a ver, mis chicos, un videíto a base de lo que es la Segunda Guerra Mundial. Me avisan si se está observando, ¿ya? Para que ustedes puedan ver y me dicen un pequeño resumen. A través de los eventos que llevaron a esta guerra y su impacto en el mundo. Para comprender la Segunda Guerra Mundial, es necesario viajar unos años al pasado. La revolución industrial impulsó la creación de nuevas máquinas, aumentando el poder y la riqueza de las naciones, pero también fomentando tensiones en Europa. En 1914, estalló la Primera Guerra Mundial, dividiendo Europa en dos bandos. La Triple Entente, formada por Gran Bretaña, Rusia y Francia. Por el otro lado, el bando de la Triple Alianza, formado por Alemania, Austro-Hungría e Italia. Como resultado, Alemania perdió la guerra y enfrentó una severa crisis económica. Aquí entra en escena un joven alemán llamado Adolf Hitler, quien se unió al Partido Obrero Alemán, dirigiéndolo y transformándolo en el Partido Nacional Socialista como se lo conoce. El partido nazi tomó el poder en Alemania, reorientando fondos hacia la economía y el presupuesto militar. Alemania formó alianzas con Italia y Japón, formando así las potencias del eje. La Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939, cuando Alemania invadió Varsovia, la capital de Polonia. Inmediatamente Francia e Inglaterra le declaran la guerra a Alemania. La resistencia de Polonia fue breve, ya que la Unión Soviética también invadió desde el este. Alemania avanzó rápidamente a través de Bélgica y Holanda. Este movimiento sorprendentemente veloz les permitió evitar las formidables fortificaciones francesas, conocidas como la línea Maginot, que se consideraban prácticamente impenetrables. Mientras las fuerzas aliadas luchaban por reaccionar y reorganizarse,
Los alemanes continuaron su avance ininterrumpido. La culminación de esta exitosa maniobra táctica se materializó con la ocupación de París. La caída de la capital francesa fue un evento histórico que conmocionó al mundo, marcando un punto de inflexión en la contienda. El ataque a Pearl Harbor. En diciembre de 1941, Estados Unidos, que había permanecido en gran medida neutral al comienzo de la guerra, entró en combate después del ataque japonés a Pearl Harbor. La entrada de Estados Unidos en la guerra trajo consigo recursos industriales masivos, apoyo logístico y un compromiso inquebrantable para derrotar a las potencias del eje. Los aliados occidentales lanzaron una serie de campañas militares en África del Norte e Italia, desviando la atención y los recursos de Alemania. Pacto Molotov-Ribbentrop. El Pacto Molotov-Ribbentrop fue un acuerdo de no agresión, firmado por la República Soviética y Alemania al comienzo de la guerra. Sin embargo, Hitler rompió el acuerdo al invadir la Unión Soviética en junio de 1941, con la denominada Operación Barbarroja, lo que llevó a una feroz resistencia soviética. El comienzo del fin. A medida que las fuerzas aliadas avanzaron en Europa, la situación para las potencias del eje se volvió cada vez más precaria. Las derrotas en el frente oriental y las operaciones aliadas en el norte de África y el Mediterráneo erosionaron la capacidad de Alemania para mantener su expansión territorial. En 1943, los aliados comenzaron a prepararse para la invasión de Normandía, también llamada en clave Operación Overlord. Finalmente, el 6 de junio de 1944 se llevó a cabo la Operación Overlord, considerada como la mayor operación en la historia militar. Estableció una cabeza de puente en Europa Occidental, desde donde las fuerzas aliadas avanzaron hacia el interior del continente, y finalmente liberaron París en agosto de ese año. La caída de Berlín en 1945 marcó el fin de la guerra en Europa, con rumores de la muerte de Hitler. Alemania finalmente se terminó rindiendo ante los aliados, el 8 de mayo de 1945. Por el otro lado, Japón continuó resistiendo, pero finalmente se rindió después de que Estados Unidos lanzó bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki. Esta operación dejó un saldo de más de 200.000 bajas. Consecuencias de la guerra. La devastación era palpable en toda Europa, con ciudades en ruinas y una economía desgarrada. Surgieron organizaciones como las Naciones Unidas, en un esfuerzo por evitar futuros conflictos y promover la cooperación internacional. Por el otro lado, el Holocausto, con su inimaginable horror, dejó una cicatriz imborrable en la conciencia global, y se tomaron medidas para enjuiciar a los líderes nazis, en los llamados juicios de Nuremberg. Esta guerra también marcó el inicio de la Guerra Fría, con tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética que moldearían las décadas venideras. El mundo había cambiado irrevocablemente, y las heridas de la guerra tardarían generaciones en sanar por completo. ¿Ya? Entonces, pudimos observar. ¿Qué nos hablaba Michelle acerca del videíto que acabamos de ver? Michelle, recordemos que nos dice el videíto que el saldo que dejó aquella guerra, sí, fue la Segunda Guerra Mundial, dejó un impacto humano devastador, ¿sí? Con 60 millones de muertos, innumerables heridos y traumatizados, además de hogares y pueblos destruidos. Las ciudades europeas, especialmente Alemania, quedaron en ruinas junto con vías férreas, puertos, fábricas y aeropuertos, ¿sí? Dentro de aquellos, el descubrimiento de campos de concentración y exterminio reveló los horrores del régimen nazi, donde millones de judíos, gitanos, comunistas, socialistas y demócratas fueron asesinados. Muchas víctimas eran inocentes, incluidos niños, mujeres y ancianos. ¿Sí? Entonces, aquí nos decía que las causas sociales era el desempleo y pobreza que empujó a millones de personas, ¿sí? A incorporarse a las fuerzas armadas y entusiasmarse con los conflictos armados. ¿Sí? Entonces, cuando decimos conflictos armados es cuando ya interviene
ya armamento, sí, de alto calibre, sí, entonces ellos ya utilizaban aquellos armamentos, ¿para qué? Para poder ir a sus expediciones, irse en contra de la guerra, incluso se podría decir defenderse, ¿sí? Las causas ideológicas también fueron parte de aquella de la Segunda Guerra Mundial. Las rivalidades ideológicas entre el fascismo, Italia y Alemania, el capitalismo como Inglaterra, Francia, Estados Unidos y el comunismo que es la Unión Soviética, el racismo que promovieron los nazis, ¿sí? Que promovieron los nazis alemanes contra judíos, gitanos y esclavos. ¿Sí? También se puede decir que las grandes consecuencias fueron las principales, la desaparición de los regímenes fascistas en Italia y Alemania, el fin del imperialismo japonés, la creación de la ONU, donde esto significa Organización de las Naciones Unidas y el predominio de Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿sí? Además, la muerte de cerca de 50 millones de personas, del desplazamiento de millones de civiles y la destrucción de cientos de ciudades y puertos de Europa, Asia y Oceanía, ¿sí? Dentro de esto nace la esquematización del tema. Cuando decimos la esquematización del tema, es un esquema de paz, perdón, ¿sí? Entonces se puede decir, ver que las causas, ¿sí? Y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron muy claras, ¿no? Puntos importantes dentro de las causas e ideologías fue el incumplimiento del Tratado de Versalles. No cumplieron aquellos escritos, ¿sí? Y provocó aquello. Sí, estableciendo nuevas alianzas, potencias de ejes y aliados. Afán de predominio ideológico como el fascismo, comunismo, nazismo y la democracia liberales. Sí, fin de los regímenes fascista-nazista, fin del imperialismo japonés. También la creación de la ONU, división del mundo en dos bloques como capitalistas y comunistas. Dentro de eso, mis chicos, nace lo que es la exaltación nacionalista, sentimientos de superioridad de la raza germana, ¿sí? Alemania exigió el espacio vital, el afán imperialista de Alemania, Italia, Rusia, el resurgimiento económico de Alemania, la aceptación mundial de las mercancías alemanas. También dentro de las consecuencias políticas de ideológicas hubo unas fin de regímenes fascismos y nazistas, fin del imperialismo japonés, la creación de la ONU, división del mundo en dos bloques como capitalista y comunista, ¿sí? Se puede ver, mis chicos, que las consecuencias sociales fueron, sí, grandes, como la destrucción de ciudades, fábricas, carreteras. También cerca de 60 millones de personas perdieron la vida. Desocupación y miseria, migración masiva de holandeses, franceses, belgas, etcétera. Sí, dentro de esto también es el retroceso de los niveles de producción en Europa. Alemania fue dividida entre los aliados, ordenamiento económico internacional, dólar estadounidense, plan de ayuda Molotov para países comunistas. ¿Sí? Entonces, diferentes. Sí, ahí podemos ver, mis chicos, los guerreros nazis, miren cómo ellos terminaban o cómo ellos podían incluso defenderse. Miren las bombas que ellos tenían. Sí, era para lanzar al otro enemigo. ¿Sí? Entonces, veamos un pequeño videíto, mis chicos, ¿ya?
Mm, No sé, no se puede reproducir, no sé qué sucedió, pues que es el internet. Maldito chicos. Dentro de lo que mis chicos se dice que aquí hubo, que era el gran apocalipsis. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar. No nos olvidemos, mis chicos, que eso fue un conflicto militar, ¿sí? Para defender sus ideologías, ¿sí? Su pensamiento, ¿sí? Dentro de la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945, en el que se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, ¿sí? Incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas militares, como son las enfrentadas, los aliados y las potencias del eje. ¿Ya? Dentro de aquellos, sus causas más importantes, ¿sí? O más cercanas, se podría decir que la situación después de la Primera Guerra Mundial, el resentimiento alemán por las pérdidas territoriales y por la indemnización que tenía que pagar por el Tratado de Versalles. Recordemos, mis chicos, que el tratado es llegar a un acuerdo de paz donde no se tiene que incumplir aquellas leyes, pero como ellos incumplían algunas leyes como Benito Mussolini y Hitler, ellos tenían que pagar y estaban cansados de estar pagando. Entonces donde indirectamente ellos comienzan, ¿sí? A rebelarse y trata se podría decir, de no obedecer aquellas reglas. Entonces, lo que ellos quisieron es que ya no haya, ¿sí? Ya no haya ese tratado de Versalles. Entonces, se provocó esta guerra. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, ¿estamos entendidos, mis chicos? Sí, Estamos. Licen. Ya, entonces no se vayan a olvidar, mis chicos, que las alianzas aquí dentro de lo de la Segunda Guerra Mundial, sí, eh, son dos grandes bloques, donde las alianzas Estados Unidos, Rusia, Reino Unido y Francia, ¿sí? El eje, Alemania, Italia y Japón, ¿sí? Entonces, estos son los países donde se pudieron observar las diferentes, ¿sí? Naciones. Entonces, mis chicos, aquí como ustedes pueden ver, ¿sí? El mapa donde se localiza o donde se localizan los diferentes países que se hicieron aliados y eje, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, mis chicos? ¿Alguna pregunta? Alice, Ya, mis chicos. No sé si yo ya les he mandado, les han mandado lo que es un collage. No, Liz. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer, mis chicos? Vamos a hacer en su cuaderno de materia o donde ustedes les lleven a la materia de sociales, vamos a hacer un collage sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, vamos a ver ese deber, ¿sí? Que ustedes puedan realizar y nada más. ¿Ya? ¿Estamos claros, chicos? Licen, ¿y eso va a subir a la plataforma? Sí, ya yo ya le voy a subir y ahí ustedes toman una foto y lo suben, ¿sí? Que tengan una excelente tarde. Chao, mis chicos, pueden salir. Nos vemos la Gracias, próxima Licen. clase. Hasta luego. Cuídense Chao, mucho. mis Gracias. chicos.